Libro Nefesh Hayim, página Yud Zain. Parte 3, capítulo 11. Yud Zain. Parte 3, capítulo 11. Yofi. perfecto. El Tov. inicio del Perek. Sí, mamá. Bezat Hashem, nuestro estudio será en honor de nuestros queridos Hayalim y para Refuah Shlema y pronta curación de los enfermos. Y para el regreso de los Hatufim, los rehenes. Y también Nishmat, los caídos en la guerra. Que Hashem le dé Jochma Binah Badat a nuestros dirigentes. Y que acabe con todos nuestros enemigos. A los que están en la cárcel y a los que salen de la cárcel. Que Hashem se los traiga ahí bien, que haga algunos milagritos por ahí. Gracias. Hoy vamos a hablar de eso. Si queremos pedir milagros o no necesitamos. Las pistolas hacen milagros. Las pistolas hacen milagros. No, abrirlo porque tampoco es que lo se cerró mal. Pero ya quedó volado. No hay post-it ahí. Allá hay. ¿Quién se está saliendo acá? Esto es para los que quieren dormir. No, que esté frente a mí. Me va a respirar en la nuca. ¿Eh? Me va a respirar en la nuca. Este es el que está cansado. Top. Entonces nos dice el Rojaim de Bolojin. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ishtashelut Olamot, la encadenación de los mundos. Es la Neshama de todas las Neshamot. Ajá. El Señor de Dijimos todas que las cada almas. mundo Neshmat Kol más Hayim. elevado se considera la Neshama del mundo que tiene por debajo. Y el que tiene por debajo es como su guf, como su cuerpo. Y por eso todos los mundos son como el cuerpo en donde se esconde la Neshama de todas las Neshamot, que es Hashadosh Baruj Hu. Y eso significa que él es Bala Kohot Kulam, la fuerza de todas las fuerzas, Tame Hayet Kulam, y que Hashem le da vida a todo, y Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maseh Bereshit, y que renueva con su bien todos los días el acto de Bereshit, y en cada momento, Mamash, él le da vida y energía a toda la existencia, y por eso Hashem se denomina Nishmata de Kol Nishmatim, la Neshama de todas las Neshamot, Veikara Veshorsha, y el Ikar, el tronco y la raíz de todos los mundos. Yafé. בעניין כאן ידוע בזוהר שהוא יתברך בדיבורו חד. El asunto es, como es sabido en el Zohar, que él, Hashem, y su palabra son uno solo. בכל דיבור ומאמר של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שאמר ויהי, y cada palabra y dicho de Akadosh Baruj Hu en Bereshit, cuando Hashem decía o dijo Vayehi Or, y fue la luz, Hu Nefesh Bechiyut Oto Adavar Shenibravo. La palabra de Hashem es la vida, el alma y la vida de aquella cosa con la que Hashem creó esa palabra. Entonces, ¿cuál es la Neshama de cada una de las criaturas? La palabra de Hashem. La palabra Or es el alma de la luz. La palabra Rakia, que aparece en la Torá, firmamento, es el alma del firmamento. La palabra animal o animales o reptiles o lo que sea es el alma de cada uno de esas criaturas que Hashem creó. ¿Qué?
Entonces, básicamente esa es la fuerza de la palabra divina. ¿Okay? Entonces, la palabra de Hashem no es simplemente una expresión. Bueno, que ahora se haga tal cosa. Zeo. Yo dije algo y lo que dije es una forma de expresión. Es algo para que la otra persona pueda saber qué es lo que estoy intentando informarle o decirle, como algo técnico. No, la palabra de Hashem es lo que crea. Es básicamente la forma de cómo Hashem, Borei Olam, crea el mundo. Es lo que le da la hayut, la vida, lo que le da la energía. Esa es la luz divina. A diferencia de la palabra humana, ¿quién? La palabra humana, en forma general, no es algo que él, que actúa o que crea. Es razón de que sí tenemos un cierto nivel o una cierta dimensión de creación por medio de la palabra, ¿sí? Por medio de una brajá, por medio de la tefilá, por medio de la Torá. Entonces, a mí me hablaron de que eso crea malajim, crea ángeles, o sea, hay un cierto nivel, pero aquí estamos hablando de la creación en sí misma, de la existencia en sí misma, de Briat Olam. ¿Qué? Nosotros de Yesh. Leyesh, mejor. ¿Qué? Sí, entonces cuando yo digo, por favor, ponme tal cosa en la mesa, entonces en ese momento yo no estoy creando la mesa ya existe. Pues yo no, te estoy diciendo qué es lo que quiero que hay que hacer con la mesa. ¿Qué? Pero cuando Akadosh Baruj Hu en la Torah escribió la palabra Shulchan, entonces en ese momento se creó básicamente la Neshama, el alma, para poder crear esa mesa en la existencia material. O sea que el hombre toma todo lo que ya existe. Ajá. ¿Qué digo? Esa mesa es la mesa del templo, la Ajá. del pan. Ajá. Y las otras mesas son como... Y las otras mesas son ramitas, son ramas de ellas. Ajá. Esa es la mesa. Ajá. Bien. Kamubán de que otra vez, ¿sí? También el hombre en una cierta dimensión, en un cierto aspecto, y cuanto más tadik es, y más elevado es, y más apegado a Hashem es, entonces también tiene fuerza, pero otra vez, eso es una fuerza de influencia, como ya estudiamos. El hombre fue creado Betzelem Elohim, y cuanto más Eloquí es el hombre, entonces más poder tiene sobre la creación, de influenciar, de... Sí, todos los sipurim que estudiamos en Masejet Ta'anit, de que los tzadikim son llamados a hacer tefilá para que llueva. ¿Por qué van a buscar a los tzadikim para que llueva? Porque los tzadikim tienen esas llaves especiales para poder abrir, no crear la lluvia, pero sí poder quitar las mejitzot, las influencias, las llaves que cierran la posibilidad de que llueva por diferentes motivos, porque Hashem ve que Amisrael no se comporta bien, o que entonces por eso necesitamos alguien que nos ayude a abrir el shefa, ¿sí? la canilla de la abundancia de la lluvia. Entonces eso está como bueno, en la fuerza de la palabra, de la tefilá, de la brajá. Y eso depende de cuanto más estemos apegados a Hashem, como dijeron Jajamim, Tzadik gozer, Akadosh Baruj Hu mekayem. El Tzadik decreta algo y Akadosh Baruj Hu lo cumple. Batik zar omer vayakum lach. Pero otra vez, eso no es creación. Eso es transporte. Las lluvias que están arriba y no bajan, necesitamos un medio de transporte
para que las aguas puedan llegar aquí abajo. Dirección. ¿Y quién es el que permite que se transporten las aguas de arriba a abajo? El tzadik o la tfilá de Am Israel. Pero cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, él no es el que transporta las aguas, él es el que las crea, las que le da existencia. ¿Qué? Esto es como en el caso de Moshe cuando él habló sobre Korah. Él dice a Hashem, quería algo inédito. Najón. Que cree la apertura de la tierra. Najón. ¿Qué? Entonces por eso cuando Hashem dice Vayomer Elohim Yehior, que se haga la luz. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que crea la luz? 3 letras. Aleph, Vav, Reish. Eso es lo que crea la luz. En el momento que Hashem dice la palabra Or, entonces, ¿sí? Esa es la plataforma básicamente de lo que va a crear la luz en la existencia. Y no solamente lo que lo va a crear, sino lo que le va a dar mantenimiento, ¿sí? Amechadesh betuvo bechol yom tamid, en cada momento, en cada instante. ¿Bien? Como está escrito, Leolam Hashem devarcha nitzav shamayim, para siempre Hashem, tu palabra está firme en el cielo. O, como está escrito, Bitvar Hashem shamayim nasu uberuach piv kol tzevam, con la palabra de Hashem, que Bitvar Hashem shamayim nasu, se hicieron los cielos, que Uberuach Piv, y con el hálito de su boca, aliento de su boca, Kol Tzevam, todos sus ejércitos, todos sus, las estrellas. Nosotros. No, nosotros, quiero las criaturas. ¿Qué? No, solo Israel. Ese es el ¿Qué? Ruach de él, solo ¿Qué? Israel. ¿Qué? Es ¿Qué? un hijo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, básicamente, hasta hoy en día, de cada palabra y palabra de Hashem, se mantienen esas criaturas. ¿Qué? ¿Qué? Y por eso está escrito, Vaidaber Elohim, habló Elohim. Cuando no hay quien escuche. ¿Por qué? Porque el dibur, la palabra de Hashem, es lo que sostiene, lo que mantiene esas criaturas. ¿Qué? ¿Qué? Dejó River Babot también llegó. Y todos los miles y decenas de miles de especies que hay en él, en cada criatura, ¿sí? Cada criatura no es una sola, sino que tiene gvanim, o sea, tiene, ¿cómo se dice la palabra gavan? Tiene ¿Abrigos? diferentes, no, por ejemplo, la luz tiene varios componentes, ¿cómo se dice? Matices, yo digo, diferentes matices, ¿no? Y en cada criatura, en cada especie, tenemos la tierra. Entonces tenemos varios tipos de tierra, no toda la tierra es igual, hay tierras blandas y duras y de un color y de otro color, y más movedizas y más húmedas y menos húmedas y más secas. Bien. Ima mazalot, amemunim aleyem, con los mazalot que están como nombrados sobre ellos, de amalachim amemunim alotama mazalot, y como ya explicamos, que Hashem básicamente crea una dimensión de ángeles que son los que manejan o que están encargados de esas fuerzas, y que por encima el que maneja todo eso es Akadosh Baruj Hu. Y la raíz de la raíz hasta arriba, hasta lo más elevado de cada mundo. Y de ahí en adelante, desde Briat Olam, se encuentra la palabra de Hashem por encima de todo, para alumbrarlos y para mantenerlos en todo momento, en todos los detalles de sus asuntos y de sus cambios y de su forma de actuar y su organización, etcétera, etcétera. La gente,
¿Hay alguien ahí o o no hay nadie? ¿Está ahí? ¿No hay nadie? No hay nadie. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ya estamos, ¿no? Todo, Kadima. ¿Qué? Todo, abran la puerta. Sí, nos queda igual unos minutos más y después pasamos. La gente, por eso, mejor ese era Marot, Lonis Karrak, Shemelokim. Por ese motivo, como está escrito en el Pirkei Avot, Yasarama Marot Vibra Olam. Akadosh Baruj Hu creó al mundo con 10 dichos. Pero ¿qué nombre de Hashem aparece en esos 10 dichos? El nombre de Elohim. ¿Por qué? Porque otra vez, porque el nombre de Elohim es el que manifiesta la dimensión del vínculo que tiene Hashem con la creación. Mientras que el Shem Havaya es el Shem de la esencia, es el Shem que está básicamente hacia arriba, hacia el más allá, en el nivel de que ahí, como dijimos, Mitzidó, no tenemos la posibilidad de comprensión, la posibilidad de entender y de percibir. El nombre de Elohim es el nombre ya con el cual nos conectamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquel dicho de Hashem en Briat Haolam, en cada uno de los 10, ese dicho, esa palabra, es básicamente la fuerza que le da existencia a esa criatura o a esas criaturas que están debajo de esa palabra o que se manifiestan por medio de esa palabra. ¿Sí? Entonces Hashem es el Baal HaKochot, el Señor, el dueño de todas las fuerzas de aquella criatura, de la luz, y que incluye todas las especies que básicamente son como ramas de esa criatura. Y él, ese Mahamar, ese dicho, es como el alma que se expande en el interior, en cada uno de los detalles y las partes de esa criatura. Si tendríamos buena visión, cuando vemos la luz, ¿qué veríamos ahí? La palabra Or. Eso es lo que tendríamos que ver. Rabino Nachman no comía pan. Él comía lamet, het, mem. Mejor, ya fue. Así Mejor. dice. Entonces, Comía letras. si tendríamos ojos biónicos, ¿sí? Entonces, mejor, cuando vemos una mesa, no veríamos la mesa, veríamos las letras Shin, Lamet, Het, Nun. Eso es lo que tendríamos que ver. Y cuando vemos la luz, veríamos las letras Aleph, Vav, Reish. Y cuando vemos el cielo, veríamos las letras Shin, Mem, Yud, Mem. Y cuando vemos el sol, veríamos las letras Shin, Mem, Shin. ¿Sí? O Maor, Agadol, lo demás. No me llame. Pero el Bejolofen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es lo que realmente es. Lo que es en el alma es esas letras, esa palabra. Lo que yo veo por fuera es la reacción, es como la consecuencia. El sol físico es la manifestación del sol espiritual, que son las letras que lo forman, que le dieron existencia. El Amá, no tenemos los ojos para poder ver eso. Y por eso lo que podemos ver es lo que podemos ver, y lo que no lo podemos ver. ¿Okay? La Joliot, que nuestra Neshama sí ve eso. ¿Sí? Pero verdad que nuestro físico solamente puede ver a la existencia física. Hay que rezar para poder ver. Pokea Jibrim. Muéstrame tus maravillas. Que ha visto los ciegos. Muéstrame tus maravillas. ¿Qué? No, pues ya no cogeré porque dice... נכון. יפה מאוד. ולעתיד לבוא כתיב וראו כל הבשר יחדיו כי פי השם דיבר. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice que en el futuro וראו כל בשר יחדיו, y verá toda carne o verán toda carne juntos
que la boca de Havaya, de Shem Hashem, es el que habló. Ahí se va a ver, se va a revelar el honor de Hashem, y vamos a ver esa energía que es la que le da, que es la que ¿sí? fluye básicamente dentro de las criaturas, ¿okay? Y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? de lo que, no en la misma dimensión, pero lo que descubrió un poco la ciencia hoy en día, de que en realidad lo que estamos viendo aquí es energía que se formó y se dio a una forma de mesa. Pero en realidad, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Energía. El Nihar Pashut, que de acuerdo a la formación se formó como una mesa. Entonces nosotros, en lugar de llamar a eso energía, porque la energía también es física, es una física más espiritual, más acercada a lo es algo que a lo que no es concreto, más abstracto, bediuk. Pero nosotros sabemos de que también dentro del mundo abstracto, ¿sí? pero que es un mundo que todavía que es concreto, está la palabra de Hashem, y eso es lo que lo mantiene, y eso es básicamente lo que le da existencia. Eso es. ¿Y quién va a ver eso? ¿Quién? Verraú kol basar, o sea, filu la carne va a poder ver eso. Hoy en día, que nuestras almas ven eso. ¿Por qué? Porque el alma puede ver en su dimensión, en la dimensión espiritual. ¿Sí? Pero Leatit Labo, la carne se va a elevar a una dimensión muy elevada, espiritual. Hacia Joliot, que afilu la carne misma, así dice el profeta Yeshayahu, la misma carne va a poder ver la palabra de Hashem, lo que hoy en día nosotros no podemos. Hainu, que se va a purificar, a pulir nuestra percepción, lo que dijimos, hasta que podamos tener el mérito de percibir y ver también con los ojos cárneos, ¿sí? Con el ojo humano físico, y la expansión de la palabra divina de Kol Dabar Baolam, en cada cosa en el mundo. Entonces yo me pregunto cómo se puede vivir así. El bus. Pero ya no habría nada. Entonces ya no hay Bejira Hofshit, casi. Perdón. Sí, ya no hay. No me discutas, ¿eh? No me contradiga, digo, no me contradiga. Siempre, así usted vea a Mejor. Dios así, Mejor. Vamos a estar enteros nosotros también, raros. Mejor. Y por eso cuando salimos de Yamsuf nos empezamos a quejar, ¿no? una vez, sí, y lo vimos, así. Pero sería lo contrario que le dijo a Moshe, que no puede carne, no mató la vez. Estamos hablando de la palabra de Hashem, no de la esencia de Dios. La palabra de Hashem también es una revelación de Hashem, no es el mismo. ¿Sí? Cuando usted escucha a alguien hablando, entonces lo escucha, pero no es el mismo. Es una manifestación. El ama es una manifestación de las más elevadas, de las más profundas. Pero Jolofen, de esa manera Hashem creó al mundo, y eso es lo que vamos a poder lograr en la época futura, donde la carne va a ser menos carne, ¿sí? Menos de lo que es hoy, que se va a volver menos carne, y por eso vamos a poder ver también lo que hay por debajo de la carne, ¿sí? En el interior de la carne, que es la palabra de Hashem, que crea y mantiene todas las existencias, como Matan Torah. Y eso fue de alguna forma lo que sucedió en Matan Torah. Casi que se desintegran. Mejor, porque está escrito algo que no es lógico. Que vieron que las voces, la voz de Hashem. Veam roim et hakolot. ¿Desde cuándo se puede ver voces? Mejor. En la carne común no se puede ver voces, pero en una carne refinada, como es la carne del futuro, ¿sí? Entonces ahí esa carne tiene la capacidad, ¿sí? de poder ver esas palabras. ¿Qué? ¿Está hablando de la resurrección? ¿No? ¿O está hablando en el tiempo? En un tiempo.
de transformación. יכול להיות שכן, De יכול להיות שלא. transformación. ahí no habla דווקא de resurrección. Correcto. כן? דכתיב וכל העם רואים את הקולות. זאת אומרת, בין la voz de Hashem que mantiene y sostiene todo. והוא גם כן בכלל במרמזל סוף פרק אלו עוברים, לא כי העולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב בי"ק ונקרא באתנות, אבל העולם הבא נכתב בי"ק ונקרא בי"ק ואבן. Entonces la diferencia que hay entre este mundo y el mundo venidero es de que en este mundo las cosas son de una forma, pero se ven de una forma diferente. En el mundo venidero las cosas se ven como son behemet. O sea, hoy en día vemos y pensamos que vemos, pero en realidad es un espejismo. Porque lo que vemos es la cáscara. Lo que vemos es el exterior. ¿Sí? Pero el interior, la verdad, la esencia, lo que mantiene, lo que da vida, eso no lo vemos. ¿Qué? Y eso es lo que dijeron Jajamim. No como este mundo es el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en este mundo la palabra se escribe de una forma, Yudke Vavke, pero se pronuncia diferente, Adnut. No pronunciamos la palabra como se escribe. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad espiritual de poder soportar la pronunciación del Shema Vaya. ¿Qué? Pero en el mundo venidero estamos en la capacidad de que la escritura y la pronunciación básicamente se vuelven una sola cosa. Entonces, lo que aquí en este mundo está behester, está ocultado, está beheilem, está en ocultamiento, allá está begilui, está revelado. Y ahí vamos a poder percibir, mamash, el concepto de Veata Mechayet Kulam, que tú le das hayut, le das vida a todo. Acá, ¿veis lo más reprima Maram Zalala Zea Katuf? Y hay que explicar de acuerdo a este dicho de Jajamim, lo que está escrito, Shayu Shomim et Hanireh veRoim et Hanishma. Jajamim dicen que el Matan Torah sucedió de que ellos escuchaban lo que se ve y veían lo que se escucha. No, esto tiene mucha profundidad. Ellos escuchaban, ¿sí?, lo que se veía, que lo podían escuchar, y lo que se veía lo podían, lo que escuchaban lo podían ver. Shomim, y lo que veían lo podían escuchar. ¿Qué significa poder ver y escuchar? Lo que generalmente cada sentido está bien estipulado, qué es lo que puede ver y qué es lo que puede escuchar. Lo que significa es básicamente de que se anularon las limitaciones de los sentidos. En Matan Torah, de alguna manera los sentidos físicos dejaron de funcionar como físicos. Y por eso de alguna manera se unificaron a tal punto de que ver, escuchar es básicamente lo mismo. Y por eso los oídos pueden ver y los ojos pueden escuchar. ¿Qué? Mejor. שכל כך נתבטלו מהם אז כל הכוחות הגשמיות, hasta tal punto se anularon de ellos en ese momento de Matan Torah todas las fuerzas físicas, y se pulió y se purificó su percepción, שכל מציאות ענייניה המוחשים הגשמיים שהיו תחילה רואים אותם ראייה חושית, עתה נתבטלו אצלם מראותם מחוש ראותם והתבונן בהם כלל. Entonces, toda la existencia de los aspectos de los sentidos físicos, que al principio que al principio básicamente lo que se hace con el ojo me permite ver, que ahora, o en ese momento de Matan Torah, nitbatlu etzlam mirotam bechush reutam, que básicamente ahora, el momento que ellos se elevaron a una dimensión espiritual, que
que está más apegada a Kadosh Baruj Hu, que es el nivel también de la profecía, etc., entonces, básicamente la visión física de alguna manera se anula y ya no está limitada. Derech mashal, אם היה רוצה מי להבינם ענייני המוחשים הגשמיים, היה צריך לספר להם, להשמיעם לשם האוזן שישנם במציאות. Dice hasta tal punto que si alguien les quería explicar algo concreto del mundo físico, les tenía que explicar de qué se trata, porque no lo veían prácticamente. Es como un ciego. Najón trata de explicarle a un ciego, ¿sí? Algo físico. No te va a entender, o sea, tienes que ser muy figurativo para que Ulay trate de entenderte. Sí, pero aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí la visión era tan elevada que ya no podía limitarse a lo concreto, a lo material, y por eso, para que ellos puedan visualizar, ¿sí? Algo material, había que explicarles de qué se trata. Como ahora que nos está explicando cómo es Lemala, a ver, tenían que explicar ¿Qué? que Lemala le mata. A veces una persona está en una situación donde no ve y hay que explicarle lo que no ve. Y hay otra situación donde ve tan bien que lo que otros ven de manera limitada, él no lo puede ver de esa forma porque lo ve en otra dimensión. Y hay que explicarse. Y hay que explicarle, Rega, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Me dio. Y Mayarotse mi, si había alguien que les quería lehavinam, que entiendan, inyanei amuhashim agashmim, las cosas concretas, físicas, allá tzarech lesaparem, les tenían que contar, les tenían que explicar, ¿sí? Tomar el que cuando ellos estuvieron en Ar Sinai, Ascanere que no vieron una montaña, sino que veían otra cosa. Entonces le tenían que explicar que rega, tú estás en una montaña, ¿sí? Sí, si veía, no sé, si venía de ahí algún goy ahí que se coló ahí en Matan Torah, entonces Se coló. mejor. Entonces Amet, que eso ya sucedió en un Matan Torah anterior, en el Matan Torah de Abraham vino con Yitzhak. Lama. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Hara Moriah, ¿qué le dice Abraham vino a Ismael y Eliezer? ¿Qué les dice? Ya venimos. Shvu lachem po im hamor, quédense aquí con el burro, o sea, con la materia. Veani veanar, y yo y el joven, yo Yitzhak Nelja, nosotros vamos a subir. O sea, ahí ustedes no van a entender de qué se trata, entonces quédense aquí. Eso es lo que le dijo Abraham vino a sus dos acompañantes, en otras palabras. En lugar de decirles, ustedes son como burros respecto a lo que nosotros vamos a ver ahí, les dijo, quédense con el burro. ¿Mejor? Eso es básicamente lo que sucedió. ¿Qué? Entonces, ¿para qué los va a llevar si igual no van a entender de qué se trata? Si igual no van a poder ver o percibir qué significa las visiones que se van a ver ahí, en lo alto del Hara Moriah, cuando sea el momento del Corbán. Entonces por eso les dijo, ustedes quédense sentados aquí, ese es el lugar que les corresponde, ustedes tienen ojos materiales y lo único que pueden ver es el burro, lo único que pueden ver es la materia. Nosotros cuando subamos ahí, no vamos a ver materia. Nosotros vamos a estar en una especie de Matan Torah, y por eso quédense aquí y déjennos subir. Y cuando terminemos nuestro trabajo arriba, vamos a regresar al mundo material. Subiremos, adoraremos, y subiremos, iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Qué? Ajá. Señor David, ¿Qué? a veces yo pienso que él les dijo que se queden con el burro, porque después él sabía, o alguien sabía, que si ellos van caminando con el burro, el cuento del carnero que se apareció, ¿Qué? no se lo van a creer. Usted sacrificó con burro. Entonces, quédese con el burro y después el cuento del carnero es, no hay burro. ¿Qué? Así medio podría yo entender también. Yo creo que se quedó el burro de Ismael, perdón, el asno montés y No me insulte al burro, Siria. por favor. Damasco. Los burros son mejores. ¿Qué? Asno montés lo Entonces, Ima Yarotse mi, si alguien quería hacerles entender
los aspectos concretos de la materia, les tenía que contar. En el momento que una persona está en otra dimensión, para poder entender qué es lo que pasa en otra dimensión, tú se lo tienes que explicar y se lo tienes que clarificar, porque si no, no te va a entender. No puede ver. ¿No puede ver? Está en otra cosa. Entender es como ver. ¿Qué? Bediuk. Mejor. Ulay, como el ejemplo de aquí tenemos un aviador. Entonces, cuando un aviador ve las cosas de arriba, mejor, entonces ve una ciudad. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Depende del auto. ¿Ah? Si son muy altos, ven algunas ve, nubes. ve a las personas que están ahí en la casa cocinando y cocinando y comiendo. No ve. ¿Mejor? ¿Ya fe? ¿El qué ve? Él ve ahí, ve un panorama muy general, najón, muy najón. Afilo uno puede ver, depende de la altura, najón, ver casas, o sea, él ve ahí algo muy, muy, muy remoto, najón. Entonces, si una persona viviría siempre en esa altura, y tú le dices, mira, ahí abajo hay personas que cocinan, hay ollas, hay platos. Dices, ¿de qué me estás hablando? No. ¿Qué son personas? ¿Qué son platos? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces le tienes que hacer un dibujito ahí. Ah, sí se ven esos terrícolas, esos así. ¿Eh? Si hablamos de cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, eso es estar en dimensiones más Entonces, cuando estamos en Har Sinai, estamos en esa situación. ¿Sí? De que si me tienen que hablar de oír, de ver, me dice, ¿qué es oír, qué es ver? Yo aquí, todo es, acolo toda bar, ¿sí? O sea, yo ahora lo único que percibo es la presencia de Hashem, es la palabra divina, la palabra de Anoji, Hashem lo queja, Hashem lo tzeitija, Meretz Mitzrayim, yo soy yo que te... Mejor. Entonces, ¿dónde están los ojos? Los ojos aquí no funcionan. Y los oídos no funcionan. Entonces, por eso, ¿sí? Caniré que cuando Am Israel en Har Sinai escucha la palabra de Hashem, no es como ahora ustedes me están escuchando a mí, como yo me estoy escuchando a mí mismo. Caniré que es otra cosa. Porque lo que estamos ahora haciendo es escuchando con los oídos. Y ellos no escucharon con los oídos, sino que solamente los vieron. Vieron las palabras de Hashem, no las escucharon. Dice que sí, señor Rabino. Ma. Shomim oían lo que miraban y miraban lo que oían. Oían y miraban. No. Pero no como yo. No. Él dice aquí, caja. Yo entiendo. Él dice acá, Shomim et anire. ¿Cuál es Shomim et anire? Escuchaban lo que Yo ahora, usted quédese callado. Yo ahora lo estoy escuchando. Y ahora yo cierro los ojos, hable. Te amo. Ahora lo estoy viendo. Eso era lo que pasó en Har Sinai, de Diuk. O sea, ellos, ¿sí? Escuchaban lo que se ve y veían lo que se escucha. Eso es lo que dice el Jaim de Bolojin. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que imaginar eso. De que están frente a una persona y la están viendo y está muda. Y usted la está escuchando. Después cierran los ojos, ¿sí? Y esa persona empieza a hablar. Y ven las palabras. Y ustedes lo ven. O sea, hay básicamente una anulación total y absoluta de los sentidos en el momento de que la palabra de Hashem se manifiesta al mundo. Los sentidos no tienen sentido. Los ángeles también funcionan de esta manera o no? Joliot. Los ángeles son criaturas espirituales, aunque hay ángeles que sí se conectan con el mundo material, sí. Los Ishim. Que son más próximos de nosotros. A ver, Joliot, ¿qué?
¿sí? Ellos no tienen esos límites. ¿Qué? Entonces lo que quiere decir aquí es de que todo lo que tiene que ver con el mundo concreto, físico, material, en ese momento, Pashut Meot, eso era totalmente irrelevante. Irrelevante. בעניינים הרוחניים שתחילה היה צריך להבינם עניינם לשמוע לשם האוזן, עתה ראום בחוש ראותם מנפלאות השגתם. Y al revés. Mientras que lo físico no funcionaba, lo espiritual era tan elevado, ¿qué? העניינים הרוחניים שתחילה היה צריך להבינם עניינם לשם האוזן. ¿Sí? Cuando tú quieres percibir algo espiritual, entonces te tienen que explicar, tú tienes que escuchar. Sí, esto es así, de alguna forma. Ahora, sí, ahora nadie me tiene que explicar nada, sino que lo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y ver? Escuchar, ¿bien? Hay una gran pregunta. ¿Cuál sentido es más fuerte? ¿Cuál sentido es más profundo? Ver. ¿Ah? Porque no veo, no creo. No, ver en verdad, porque escucho lo que No. y si veo lo que está allí, la esencia. Entonces, Son sinónimos. en Hazal tenemos en ciertas cosas donde vemos que el oído es más fuerte y en otras cosas que la vista es más fuerte. ¿Sí? O sea, el primer hijo de Jacob, ¿cómo se llamó? Reuven. Ver. El primer hijo de Jacob, ¿no? Y el segundo, ¿cómo se llamó? Shimon. ¿No? Entonces el primero habla de visión y el otro habla de oído, de escucha. ¿Qué? El hijo de ahí más de que la visión es más fuerte que la escucha. ¿Qué? El mejor. Sí, pero el tercero es el importante. El que los acompaña. El que tiene los dos. Mejor. Tiene que haber un tercero que los amarre. O sea, en la halajá tenemos una persona que cuando tiene un defecto físico está patur mina mitzvot, está patur de cumplir mitzvot. ¿Quién es? El sordo. ¿No? No el ciego. El ciego tiene que cumplir mitzvot. El sordo es como estar muerto. Estar muerto. Jerez. Un muerto con zapatos. Jerez es un sordo mudo. ¿Ya? Y dicen Jajamim en la halajá, si una persona le provocó la sordera a su compañero, ¿sí? Lo ensordeció, le perdió la escucha, según la halajá, le tiene que pagar como si le hubiera provocado daño en todo el cuerpo. O sea, es un daño no particular, sino que es un daño general. O sea, eso es por un lado. Pero por otro lado, dijeron Jajamim, no es lo mismo ven y observa que ven y escucha. En esos Gemara y Zohar. En la Gemara, cuando te traen una braita, te quieren enseñar unas palabras, una halajá o te dicen ta shema, ven y escucha. En el Zohar dice ta chazei, ven y observa. Sí, así es. El nivel del Talmud es escuchar, es analizar, es preguntar, es responder, es discutir. En el nivel del Zohar o en el nivel del Yerushalmi. En Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi también ahí dice ven y observa. O sea, estamos en un nivel donde las cosas prácticamente no se discuten. ¿Por qué? Porque las cosas se visualizan, se ven de una manera bien clara. No me pregunten, ¿Sí? miren, ¿Me digo? vean. Mejor. Con el Zohar diciendo, pues no veo nada. Si lo ve, se puede ver.
No está hablando de los que piensan que ven, está hablando de los que No ven. veo nada, uno está diciendo, pero yo, aquí se ve. ¿Sabe? Entonces, el momento de Matan Torah, dice el Nobhaim de Bolojin, las cosas espirituales que anteriormente las tenían que escuchar en la dimensión de la escucha, en el momento de Matan Torah se elevaron y lo que generalmente se escucha en Matan Torah se vio, lo lograron ver, como si fuera visualización. Eso significa Roim etakolot. Lo que antes de Matan Torah ellos escuchaban, o les contaban, o les decían, ahora lo podían ver mamash. Y ver otra vez, no ver con ojos, no ver con el entendimiento, con la comprensión, con la percepción. ¿Qué? Hay un nivel, otro que yo alguna vez leí, señor Rabino, que es ver, pero con el olfato. ¿Qué? Es ese Mashiach, él huele y ve, está viendo qué pasó con el olor de una ira, él huele. ¿Qué? No. Salía de lejos. ¿no? Sí. Se me dañó el humor hoy. Sí, cuando uno está bravo, el humor huele, humor. Entonces él puede ver con la nariz. Ajá. Es una cosa. Una vez un rebbe le dijo a sus Hasidim, yo no creo en Hashem. No, tampoco. Le dijo, así le dijo. ¿Cómo? ¿Cómo no crees en Hashem? ¿Qué? Entonces el rebbe les dijo, ¿ven ese vaso de té? ¿Sí? ¿Ustedes ven el vaso de té o creen que hay un vaso de té aquí? ¿Qué opinan? No entiendo qué tiene que ver eso con la emuná. Entonces dijo, mejor. Ustedes ven el vaso de té. Entonces yo no creo en Hashem, yo lo veo. Entonces por eso no tengo lo que creer. Estoy seguro. No es ¿Qué? Seider, la Katub, y eso es lo que dice el Pasuk, Veloy Kanef, y no se ocultará Od Moreja más tu maestro, Veayu Eineja Root et Moreja, y serán tus ojos los que vean a tu maestro. Ahora Hashem está oculto, pero en el futuro ya lo vamos a ver. Vayen Zohar Hadash, Kenafaim Kisuim Litkasa Shemahan. Ahí habla de unas alas que ocultan los nombres de Hashem. Entonces ese básicamente es el tema de que nuestra visión es muy limitada, porque nosotros solamente vemos la parte externa, mientras que la verdadera esencia, que es el interior, nosotros por ahora, hasta la vida futura, no lo vamos a poder observar. ¿Cómo hacer la zona? Yo quiero. Vean, ¿Cuándo? escuchen. Se sacan a uno las Ahí palabras es y los luz. lados. Yo me lo Yo volví a quiero. como grabado, como que, ¿verdad? Como guardado. Es cuando se destruye todo eso, cuando hay que pagar alquiler, cuando Sí, el documento 1 es... Top, Shemirat Alashon, Shara Zehira, capítulo 7. Gamba Zeabon, dice el Jafetz Chaim, Hamur Mishare Abonot. También en este pecado de la Shon Hara, que es más grave que todos los pecados, Shebishare Abonot Boto Evar Shuo Sebo Abonum Mshich la Bruja Hatumah. Porque en los demás pecados, en aquel miembro con el cual él hace el pecado, él jala y básicamente llega hacia él ese espíritu de impureza en ese miembro específico. Lo que en Babón la Shon Hara, no así en el pecado de la Shon Hara. Cuando una persona habla la Shon Hara, todos sus miembros se impurifican. כמו שנאמר בזוהר, como está escrito en el Zohar הקדוש פרשת מצורע, וכי אמר כל מאן דאפיק לשון אבישנה הסתאבו לכל שייפה ביתחזה לסגרה.
Toda persona que saca, ¿sí?, palabras malas de su boca, se impurifican todos sus miembros. Y es merecedor de estar encerrado. Begin de Aimilá Bisha Salka, por cuanto que aquella palabra mala que él habló se eleva, sube. Veita Ruja Mesábale, y despierta un espíritu de impureza sobre él. Veistaba, y esa palabra lo impurifica. La palabra, el Lashon Hara, despierta una energía negativa, y esa energía negativa viene y se apodera de esa persona y lo impurifica. Básicamente la persona está provocando a sí mismo, por medio de esa palabra, su impurificación. Atelistaba, la persona que viene a impurificarse, lo impurifican. Eso es lo que dijeron los Jajamim, Jajamim dijeron, la persona que se impurifica aquí abajo, lo impurifican a él de arriba. ¿Quién lo impurifica de arriba? Él mismo. Él despertó esa fuerza negativa que regresa hacia él y lo impurifica más de lo que se impurificó anteriormente al hablar esas palabras. Bemilad de letata itar milad ahara. Con la palabra de abajo se despierta otra palabra, la de arriba. Gatamu pashut. Allá. ¿Por qué cuando una persona habla la Lashon Hara no se le impurifica solamente la boca? ¿Por qué todo el cuerpo? En otras averot, dice el Zohar, una persona hizo algo con la mano, robó, entonces la impureza se apodera de la mano, no de todo el cuerpo. Pero que cuando una persona habla la Lashon Hara, entonces todo el cuerpo de la persona se impurifica. Lama todo el cuerpo. Él no hizo ahora una averá con todo el cuerpo. La hizo solamente con la boca. Lo dice Hafetz Haim que el motivo es muy simple. La palabra no es algo particular en el hombre o específico de la boca. Que Moshe Barab, como en los demás miembros, sí, cada miembro en la persona tiene su beneficio, tiene su función. El ojo para esto, el oído para lo otro, la nariz para lo otro, la mano para uno, los miembros, los órganos, las piernas, cada cosa tiene su función. Pero la boca es algo klali, general. Ki'im uklal adam shlemuto. ¿Por qué? Porque en la palabra se manifiesta la generalidad del hombre de manera completa. Y por eso, por eso una persona que estudia Torah y habla Torah, entonces eso no influencia solamente en su boca, influencia en toda su personalidad. Porque él reposa sobre él por medio de la Torah, la Kedusha, la Hayotam Ulekaimam Bazeu Baba, para darles vida y mantenerlos en este mundo, en el mundo venidero, que Mamaram Zal, como dijeron Jajamim, Hash Berosho Yasok Batorah, Shenemar Hash Berosho Yasok Batorah, Shenemar Hash Bechol Gufo Yasok Batorah, Ejule, Ulechol Besero Marpe. Dice la Gemara Masejet Rubim, la persona que tiene dolor de cabeza, que tome una camol. No, dice. ¿Te duele la cabeza? Abre el Humash. ¿Te duele la garganta? Abre la Mishnah. ¿Te duele el brazo? Abre el Shulchan Aruch. ¿Sí? Cada vez que te duele algo, en lugar de gastar en médicos, ve a estudiar Torah. Y así dijo Mishlei, Ulechol Besaro Marpe. Y a toda tu carne curará. La Torah cura. El Maral de Praga explica esta Gemara y dice que la intención de esto es de que la Torah te cura espiritualmente. ¿Sí? ¿Tienes algún problema mental en tu cabeza? ¿Sí? Tu cabeza está atrofiada. ¿Sí? Pensando tonterías. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tu cabeza se te vuelva normal? ¿Qué tienes que hacer? Estudiar Torah.
Si tu mano, tu garganta habla tonterías, entonces ¿qué tienes que hacer para que tu boca se vuelva normal? Estudiar Torah. Y así todo el cuerpo, así todo el alma, así todo el comportamiento de la persona. Eso es en el buen lado. ¿Y qué pasa en el mal lado? Lo mismo. Si una persona habla de la zona Ra, entonces así como la Torah influencia en toda la personalidad, la zona Ra influencia también en toda la personalidad, pero al revés, para mal. Por medio de las palabras prohibidas, la persona arruina e impurifica a todos sus miembros. Y cada uno de sus miembros baja de su nivel por el lashon hara. Entonces, ¿qué beneficio va a tener la persona con esas palabras? Que los que hablan esas palabras, Uchai Medaber, ¿sí? Él vive y habla. Entonces, ¿qué vas a lograr con todas esas palabras de la lashon hara? Que al final, para cada una de ellas, vas a tener que rendir cuentas por haber dicho esas palabras. Leía yo que la Shonara era tan terrible que la boca era hecha para elevar la tefilá. Y una persona que hacía la Shonara era como si elevara la tefilá, abro comillas, en un plato de excremento. Yofi, Atkan, señores.